Hermanos, muy buenas noches, qué gusto saludarles a todos y con el gusto aún mayor dentro de mi corazón de poder iniciar esta nueva serie que titulamos como Bibliología. Vamos a empezar con el capítulo 1 en esta noche y estamos muy contentos en el Señor de poder empezar con este estudio tan hermoso y con la convicción también en nuestro corazón que va a ser de mucha edificación para todos ustedes. Ya llevamos 2 series, hermanos, vistos por la gracia de Dios. El primero fue Métodos de Estudio Bíblico, el segundo que vimos fue la hermenéutica y esta tercera serie se va a relacionar con lo que es la bibliología. Bibliología. Así que como siempre les quiero animar a que puedan tener obviamente su Biblia ahí junto a ustedes, pero es elemental también que cuenten con una libreta, que pongan también sus anotaciones. Van a empezar a ver también en las pantallas la ayuda visual, como lo hacemos generalmente para que pueda usted ir anotando también dentro de sus libretas. Y si no alcanza a anotar todo, no se preocupe. También se va a subir después a nuestro canal de YouTube en Vida Nueva para el Mundo Querétaro. Pero bueno, sabemos que va a ser de mucha bendición para todos nosotros y vamos a iniciar con este hermoso estudio. Vamos a ir definiendo, como siempre, primeramente algunos términos. Nosotros hemos estado tratando toda esta parte de la teología, como también aparece ahí en sus pantallas. Si nosotros dividiríamos la teología, si dividimos la palabra en su original griego, theos, ¿verdad?, que significa Dios, y logia hace referencia al estudio, a la palabra o al discurso, el discurso de Dios o el estudio de Dios. Pero cuando nosotros nos metemos en materia de la teología, debemos de considerar que la teología tiene diversas y muchísimas ramas dentro de su estudio. Algunas de ellas las hemos plasmado aquí en esta filmina. Está, por ejemplo, la teología propia, es una rama de la teología, la cual estudia todas las verdades relacionadas con la Trinidad. Está también la antropología, es lo que estudia todo lo que tenga relación con el hombre, su composición y sus partes. Está la soteriología, que habla acerca de la salvación. La eclesiología, que habla también todas las verdades, la estructura, la organización de una iglesia. Encontramos la neumatología, que es aquella que estudia toda la parte del Espíritu Santo. La escatología, todos los eventos del porvenir, todos los textos proféticos, ¿verdad? Y todos los eventos del futuro. En esto se concentra la escatología. Y la cristología, ¿verdad? Obviamente, como su nombre lo dice, todo el estudio relacionado con la persona de Cristo, su nacimiento, su desarrollo, su ministerio terrenal, su doctrina, etcétera, etcétera. Pero precisamente la bibliología, amados hermanos, es una de las tantas ramas que encontramos dentro de la teología. Muchas veces se dice, ¿verdad?, o se puede afirmar que la bibliología es la ciencia de las ciencias. Ahora, antes de seguir adelante con este estudio, quiero empezar con una frase que es muy famosa y que nos puede esclarecer un poquito más acerca de este tema. Fíjate, dice lo siguiente: la ciencia no tiene la capacidad de crear. La ciencia no crea. La ciencia descubre. Y como la teología es una ciencia, su estudio, ¿verdad?, nos va a permitir a todos nosotros descubrir las verdades que Dios ha revelado por medio de su palabra. Pero la teología depende de 3 conceptos elementales. El primero es con la existencia de Dios, evidentemente. Teo habla acerca de Dios y logía el discurso de Dios. La teología depende de la existencia de Dios y la relación que tiene con todo el universo, la revelación por medio de su Hijo y de las Santas Escrituras. En segundo lugar,
la teología depende de la capacidad de la mente humana, esta capacidad que Dios nos da a todos nosotros para poder conocer a Dios, contando también con la provisión que es la tercera. En primer lugar, la existencia de Dios. En segundo lugar, la capacidad que todo humano tiene para poder conocer a Dios por medio de la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y cuando uno cree por medio de la fe en la obra redentora del Señor Jesucristo, nace de nuevo. Y entonces, en tercer lugar, Dios nos da la provisión o los medios para poder conocerle. Por ejemplo, el Espíritu Santo morando en nosotros, que es el que nos guía a iluminarnos hacia toda la revelación dada por Dios al hombre. Entonces, la teología depende de la existencia de Dios, la capacidad de la mente humana y, en tercer lugar, la provisión de los medios por los cuales Dios tiene un contacto real con nuestras mentes, ejerciendo, ¿verdad?, el ministerio del Espíritu Santo. Pero bueno, la teología, hermanos, en primer lugar, tiene esta gran variedad de ramas. Y en esta noche empezamos esta rama de la teología que la definimos como bibliología. Vamos a ver la siguiente lámina, vamos a partir también esta palabra y vamos a ver qué significa en su original griego. En el griego la primer parte, biblios, ¿verdad?, quiere decir libro o tratado o literatura. Biblios hace referencia a un libro o a una literatura. Y logía, por evidencia, ¿verdad?, casi inmediata, logía es también discurso o tratado racional sobre un determinado tema. La bibliología entonces es el discurso de este libro que nosotros tenemos enfrente de nosotros, el canon bíblico. Fíjense muy bien. La bibliología es la división de la teología sistemática que se enfoca principalmente en el origen de la palabra de Dios o de este libro que tenemos enfrente de nosotros, la formación, el contenido, ¿verdad? ¿Cómo es que se formó? ¿Cómo se hizo? ¿Quién determinó que se quedaran los 66 libros que tenemos dentro de todo el canon bíblico? Habla acerca de temas de la inspiración, la autoridad que tiene la palabra de Dios y la confiabilidad de las Sagradas Escrituras. Todos estos temas están dentro de la bibliología. ¿Cuál es su origen? ¿Cómo fue o cuál es su formación? Cuando hablamos acerca de las Sagradas Escrituras, tenemos que hablar entonces de la inspiración, la autoridad y la confiabilidad de las Sagradas Escrituras, porque todo esto presenta, ¿verdad?, como la infalible palabra de Dios. Todo esto nos da a nosotros la convicción cuando nosotros lo estudiamos y profundizamos, cuando nosotros la leemos, nos podemos dar cuenta con una convicción bien grande en nuestra mente y en nuestro corazón que se vuelve entonces o que es un libro sobrenatural, es la infalible palabra de Dios, infalible e inerrante. Para poder seguir avanzando, queridos hermanos, tenemos entonces que presentar el problema dentro de todo este estudio. Todo problema que se presenta, ¿verdad?, nos lleva a nosotros a poder entrar también en el desarrollo, en ir formulando su posible solución hasta llegar también a resultados que sean contundentes. Pero ¿cuál es el primer problema que el cristiano se enfrenta dentro de esta rama de la teología que es la bibliología? Bueno, que el pueblo cristiano, ¿verdad?, y todos nosotros como hijos de Dios sostenemos firmemente que la Biblia es la palabra de Dios. Pero lamentablemente, queridos hermanos, no basta solamente con sostener o decir de la boca hacia afuera, ¿verdad?, que la palabra o la Biblia es la palabra de Dios. Por eso pusimos el segundo punto. Hoy en día es necesario que el creyente sea capaz de testimoniar con claridad y con precisión
su convicción con respecto a la inspiración de todas las sagradas escrituras. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que nosotros hemos iniciado este estudio o esta serie con una convicción y un pensamiento también dentro de cada uno de nosotros. Queremos que todos los creyentes, que todos los cristianos, que los alumnos de la palabra de Dios, todos los que estudian de manera formal las Sagradas Escrituras, tengan también la capacidad de defender su inspiración total. Que tengamos la capacidad de presentar defensa, como dice la palabra de Dios. Que si nos preguntan por qué nosotros afirmamos que es un libro sobrenatural, podamos contar con todas las herramientas bíblicas y extrabíblicas para poder definir y defender este principio que todos nosotros sostenemos. Y dada este problema, ¿verdad? Dado a esta necesidad que tenemos como iglesia, es por eso que nosotros decidimos entonces iniciar con este estudio de la teología. Entonces vimos en primer lugar el problema al cual el creyente se puede estar enfrentando. En segundo lugar, amados hermanos, vamos a ver la importancia. Fíjate cómo dice el punto de abajo, en la filmina, dice, si en la palabra de Dios no tuviéramos una guía infalible de la verdad, entonces todos los hijos de Dios estaríamos como en el mar, sin brújula, sin saber hacia dónde ir, dentro de este mundo tan corrupto, dentro de este mundo lleno de tanta maldad, en donde no hay temor de Dios, en donde hay mucha incertidumbre, vida sin propósito, tantas personas vacías, ¿verdad? Y sin esperanza. Hermanos, si no tuviéramos en la palabra una guía infalible, estaríamos todos nosotros como está el mundo, como un mar pero sin brújula, sin poder ser objetivos en ninguna de nuestras creencias. ¿Qué queremos decir con esto, queridos hermanos? Que nuestra fe reside en la palabra del Señor. Toda la fe nos anuncia, toda la escritura nos anuncia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, apunta a la obra salvadora y redentora del Señor Jesucristo en la cruz a favor de cada uno de nosotros. Y la pregunta de abajo se debería de hacer también cualquier cristiano. Si los fundamentos fuesen removidos, ¿qué puede entonces o qué podría hacer entonces el justo? Hay una frase que dice mucho el doctor Armando Alducin: después de Cristo, la palabra de Dios es el más grande tesoro que el Señor le ha dado a la humanidad. Así que, hermanos, el problema, si decimos que las Sagradas Escrituras son sobrenaturales y que son las palabras de Dios, entonces debemos de poder sostener con argumentos sólidos este principio. En segundo lugar, ¿cuál es la importancia? Bueno, porque la palabra de Dios es nuestra firme teoría, ¿verdad? Es nuestra base con la cual nosotros podemos encontrar todas las verdades absolutas que cuando uno las estudia se da cuenta que se hacen verdaderas en la vida de los hijos de Dios. Y en tercer lugar, como letra C, vamos a tener que ir a las definiciones o a la definición. Estamos utilizando una palabra que es muy importante y que de esta tenemos que partir todo el estudio de la bibliología, que es la palabra inspiración. Dios inspiró las Sagradas Escrituras. ¿Qué significa la inspiración? Bueno, es la operación, fíjense muy bien, está hablando acerca del ministerio del Espíritu Santo. Esta operación es especial e irrepetible, mediante la cual guió la mente de los escritores de la Biblia en el momento de escribirla. Es increíble, hermanos, que un canon bíblico con 66 libros diferentes, escritos por diversos autores, más de 15 autores, escritos en diferentes tiempos, bajo diferentes circunstancias y contextos,
que todos ellos hayan sido empujados y guiados por el Espíritu Santo para escribirlos, y que todos ellos, a pesar del contexto, de años de diferencia, a pesar de las situaciones tan diferentes que se estaban viviendo, los avances en todos los sentidos geográficos, históricos, de conocimiento, todos los autores se pueden unir de una forma totalmente perfecta. No tiene la palabra de Dios ni una sola contradicción, ni el Génesis con el Apocalipsis, ni la profecía de Joel con el libro de los Hechos. Queridos hermanos, todas las palabras que vemos plasmadas en la Biblia, todas se unen y tienen una armonía total. ¿Y esto qué nos concluye a todos nosotros para decir? Bueno, que forzosamente tuvo que haber existido detrás de esto una intervención divina y sobrenatural. El Espíritu Santo inspirando a cada uno de los autores de la Biblia. En segundo lugar, otra definición que nosotros tenemos que ver es esta palabra revelación, ¿verdad? La revelación es muy importante que nosotros la entendamos, porque a veces le damos también un mal uso. La revelación es simplemente la exposición, es el descubrimiento. El libro de Apocalipsis, por ejemplo, en su nombre o en su título en inglés, es la palabra revelations, ¿verdad? Que literalmente significa el descubrimiento o quitar el velo para que uno se dé cuenta de toda la verdad plasmada de Dios. La revelación entonces es esta exposición, es el descubrimiento de lo que antes había sido desconocido. Ahora, hermanos, toda la verdad de Dios ya ha sido revelada dentro del canon bíblico. Y a esta revelación no le podemos agregar más revelación, porque ya toda fue revelada en el libro tan hermoso que tenemos. Ya nadie le puede quitar ni agregar ni una jota ni una tilde, porque este sería maldito. Toda la Biblia de Dios ya tiene la verdad revelada del Señor. Sí tiene algunos misterios, tiene también algunos programas escatológicos y tiene temas o doctrinas en las que el creyente tiene que perseverar junto con la ayuda del Espíritu Santo para poder entender, pero entender algo que ya ha sido revelado. Y es por eso que toda profecía que se reciba, ¿verdad?, por afuera, toda palabra que un creyente puede recibir por afuera, si no está plasmada en la palabra de Dios, entonces no puede ser una revelación de parte de Dios, porque tenemos el libro profético más seguro, a la cual haríamos bien estar atentos cada uno de nosotros. Entonces, eso es la revelación. Y habiendo dicho lo que es la revelación, vamos al tercer concepto entonces, que es la iluminación. Que este concepto también es bien importante. Fíjate, la iluminación es el avivamiento de los poderes cognitivos que nosotros tenemos como seres humanos. Todas las capacidades mentales que posee el hombre para poder entender la verdad que ya ha sido revelada. Esto es la iluminación. Ahora, si nosotros lo podríamos trasladar a una ilustración, ¿verdad? Es como cuando tú estás a lo mejor en un cuarto oscuro, para que así lo entendamos, y tú tienes el libro delante de ti, ¿verdad? Y a veces es difícil poder entender cada una de las palabras porque hay falta de luz. Pero ¿qué sucede cuando estás en un cuarto oscuro con el libro enfrente y tú enciendes la luz? Automáticamente vas a poder ir entendiendo cada una de las palabras que ya están reveladas. Y hermanos, la iluminación es el ministerio actual del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y es por eso que el Hijo de Dios, teniendo la ayuda del Espíritu Santo, ahora sí puede entender todas las verdades espirituales. La Biblia dice que alguien que no es espiritual no puede discernir, no puede entender las cosas espirituales, porque primeramente tiene que nacer de nuevo, ser sellado por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que me ilumina todos mis poderes cognitivos para poder entender ya la verdad revelada.
El estudiante teológico entonces, hermanos, no podría decir términos como, oh, Dios me acaba de revelar algo por medio del estudio. Esto en términos sería incorrecto porque la verdad, que es la palabra de Dios, los 66 libros ya han sido revelados. Cuando un cristiano entiende una verdad absoluta, tenemos que utilizar el término, he sido iluminado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Para entender ya todas las verdades que están plasmadas en nuestro libro. Entonces ya vio qué importante es entender estos tres conceptos. El primero es la inspiración. Nosotros creemos que toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Por el Espíritu Santo, la cual logra que haya una armonía entre los 66 libros del canon. En segundo lugar, revelación. Dios en su soberana voluntad quiso exponer toda su verdad, ¿verdad? Quiso descubrir dentro de la Biblia lo que antes era desconocido o lo que podría ser desconocido para todos nosotros, pero Dios es tan grande en gracia y en misericordia que nos los ha revelado a todos nosotros. Y en tercer lugar, la iluminación. El ministerio actual del Espíritu Santo que nos ayuda a poder avivar nuestros sentidos cognitivos y darnos la capacidad de entender la verdad plasmada o revelada. Fíjense lo que dice el libro de los Hebreos, capítulo 10. Aquí habla acerca de la iluminación. Hebreos, capítulo 10, versículo 32, para que podamos entender un poquito acerca de esto. Dice la palabra: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido, ¿qué? Iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Ahí está hablando entonces acerca del ministerio activo del Espíritu Santo a favor de los creyentes, que somos iluminados para poder entender todas las verdades de Dios. Ahora, en cuanto a esta primer palabra o concepto que nosotros conocemos como la inspiración, tenemos que estudiar las diferentes teorías incorrectas en cuanto a esta inspiración. Existen una variedad amplia de teorías, ¿verdad?, incorrectas en cuanto a este concepto, pero en esta tarde solamente vamos a ver 4, que son las que más predominan dentro de todo este ámbito de la inspiración. Si ven ahí en sus pantallas también la ayuda visual gráfica, la primera teoría que nosotros tenemos ahí es la teoría naturista. Así la vamos a llamar, la teoría naturista. ¿Qué es lo que sostiene esta teoría? Que la Biblia es un producto humano. Por lo tanto, es vacía de elementos sobrenaturales y por lo tanto, como el ser humano, ¿verdad?, es errante, está limitado, entonces está también dada al error. Esta teoría principalmente la fundamentan los racionalistas y los ateos. Pero hermanos, nosotros creemos que detrás de cada uno de los autores estaba un ser que no está limitado en ningún sentido de la palabra. Estamos hablando del Espíritu Santo operando a través de ellos. Vea lo que dice, por ejemplo, 2 de Timoteo, vamos rápidamente, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Segunda de Timoteo 3:16, ya lo han escuchado, dice la palabra de Dios: toda la escritura es inspirada. Esta palabra quiere decir soplada o respirada por Dios y es útil para enseñar. Ahí ya está agregando también a los seres humanos que llevan a cabo la tarea de Dios. Ellos, ¿verdad?, pueden enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y el versículo 17 dice: a fin de que el hombre, te das cuenta, de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
Y aquí está la gran diferencia, hermanos, entre un razonamiento que nace efectivamente en el corazón o en el pensamiento humano y algo que ha sido inspirado exteriormente al ser humano hacia él, ¿verdad? Por parte de Dios y de su Espíritu Santo para poder plasmar las verdades de Dios. Colosenses, Pablo les hablaba a esta iglesia de Colosas y les decía: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías que son huecas y sutiles, que podrán tener una apariencia, pero que son rudimentos. ¿Por qué? Porque Pablo decía que la filosofía nace de un pensamiento del ser humano, ¿verdad? Que en ese sentido sí estaría limitado. Después de la caída de Génesis capítulo 3, se dice que el ser humano solamente puede utilizar el 10 o el 15% de su capacidad mental. Y si toda la palabra de Dios efectivamente naciera del pensamiento de los mismos autores, entonces sí se tendría que poner en duda las palabras escritas. Pero la palabra de Dios nos dice que toda la escritura fue soplada, toda la escritura fue dictada, toda la escritura fue inspirada por Dios y nos es útil para enseñar, redarguir, corregir o instruir en justicia, a fin de que todos nosotros podamos ser maduros o ir madurando enteramente preparados también para toda buena obra. La segunda teoría que nosotros vamos a ver es la teoría de la intuición. Fíjense lo que dice esta teoría. Dice que la inspiración es solo un desarrollo más elevado de esa visión interior de la verdad que todos los hombres poseen. Es eso que le llaman la intuición. Y dicen que la inspiración es solamente un desarrollo más elevado de esa intuición que todo hombre tiene, que todo hombre por naturaleza posee en alguna medida. ¿Qué quiere decir esta teoría de la intuición? Que unos entonces la tienen mayor o más desarrolladas, ¿verdad? Más ejercitadas que otros. Desde este punto de vista, hermanos, entonces la Biblia, las Sagradas Escrituras, simplemente estaría junto a otros grandes trabajos de literatura y junto a otros grandes escritores como por ejemplo Shakespeare, Borges, etcétera, etcétera. No podría ser catalogado como un libro sobrenatural porque simplemente fue escrita, ¿verdad?, por autores que utilizan la intuición y que unos la desarrollaron de una manera más alta que otros. Ahora fíjense muy bien, esta opinión es deficiente porque lo que declara ser inspiración en realidad no lo sería. Pues si fuera así, lo que uno podría decir estando inspirado, ¿verdad? Otro se podría levantar y podría decir que también está inspirado y podría calificar ese argumento de la otra persona como algo de mentira. Se volvería entonces como algo totalmente relativo. Se volvería entonces, de ser así, la religión se convertiría en una mera cuestión de opiniones, ¿te das cuenta? Bueno, uno se levantó con una opinión, tal vez con una intuición mayor a la de otra persona, pero otra persona también fue inspirada y su intuición la utilizó para decir otro tipo de opiniones. Pero queridos hermanos, esto es imposible, no lo podemos ver como algo intuitivo. Forzosamente tuvo que haber una intervención de algo sobrenatural, de alguien sobrenatural, y ese fue Dios. En el tercer punto, vamos a ver en la siguiente filmina, vamos a encontrar de esta teoría que se le conoce también como la teoría parcial. Como su nombre lo dice, propone que solo ciertas partes de la Biblia fueron inspiradas, ¿verdad? Solamente algunas partes de la Biblia fueron inspiradas. Afirman de alguna forma que el canon evidentemente contiene la palabra de Dios, en lugar de estar de acuerdo y decir que el canon es la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta de la gran diferencia que puede existir? Unos dicen que solamente unas partes fueron inspiradas por Dios, pero hay otras muchas que no fueron inspiradas.
Hermanos, también ellos podrían afirmar en cierto punto que están incluidos aquellas enseñanzas, ¿verdad?, que dio Cristo en su ministerio terrenal, están por encima de la inspiración de las demás palabras que encontramos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Pero hermanos, esto podría ser un error gravísimo. Si solo algunas palabras de la Biblia son inspiradas, ¿quién entonces podría determinar cuáles son las inspiradas y cuáles no son las inspiradas? Esto daría paso a una gran discusión dentro del pueblo evangélico para ponerse de acuerdo y determinar cuáles fueron las inspiradas y cuáles no. Unos afirman, ¿verdad?, que a lo mejor los datos científicos o geográficos o los datos en cuanto a las genealogías no fueron inspirados, simplemente fueron agregados por el autor. Pero hermanos, nos damos cuenta por medio del estudio profundo e inductivo que toda palabra inscrita en la Biblia nos es útil para algo. Por ejemplo, la genealogía de Jesús en Mateo capítulo 1, nos podemos dar cuenta que por medio de la genealogía se puede presentar el linaje del Señor Jesucristo a través de la promesa dada a David. Y todo ese linaje le permitía al pueblo judío poder considerar, ¿verdad?, y darse cuenta que Jesús realmente es el Hijo de Dios, que viene, ¿verdad?, desde el linaje de David. Bueno, hermanos, la Biblia es tan enteramente unida, ¿verdad?, que negar la validez de una sola parte, estaríamos entonces negando todo el conjunto de las verdades. Pero hermanos, podemos ver en primer lugar, por ejemplo, que la porción histórica del Antiguo Testamento es la más citada y utilizada en el Nuevo Testamento. Es decir, que no chocan entre ellas. Al contrario, el Antiguo Testamento es reafirmado en el Nuevo Testamento y se puede conocer por medio de todo el estudio bíblico el carácter y los atributos de Dios. ¿Qué decimos con esto? Que la historia no es registrada solamente para transmitirnos a nosotros recuerdos, está dada para poder mostrar la obra, el carácter de Dios y su bondad, su gracia, su misericordia a favor de cada uno de nosotros. Esto es errante, no podríamos decir que solo una parte es inspirada. Y por último, vamos a ver este cuarto principio, se le llama la teoría del concepto o del pensamiento. ¿Qué quiere decir esto? Los pensamientos de las Escrituras sí fueron inspirados, los pensamientos, ¿verdad?, pero las palabras plasmadas no lo son. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ellos afirman que Dios simplemente dio el mensaje, dio el concepto o la idea, ¿verdad?, y permitió o dejó que los escritores explicaran los conceptos de la mejor manera que pudieran. Hermanos, si esto hubiera sido así, entonces sí podríamos encontrar muchísimas, cientos y miles de contradicciones a lo largo de cada uno de los escritos. Hace unos años, cuando yo estaba en el Instituto Bíblico, atacando precisamente esta teoría del concepto del pensamiento, uno de nuestros maestros nos dio una tarea. Dijo, todos los alumnos que están aquí, éramos 40 aproximadamente, nos dijo que todos íbamos a escribir un ensayo, pero todos estando de acuerdo sobre el mismo tema, sobre los mismos puntos que íbamos a desarrollar y las conclusiones. El maestro nos los dio a cada uno de nosotros, lo puso en el pizarrón y él dijo, tienen que hacer 2 cuartillas basándose en toda esta estructura que yo les estoy dando. Y ahí nos tenías a los 40 alumnos haciendo las 2 cuartillas, desarrollando el ensayo, y cuando el maestro se los llevó a casa, los leyó uno por uno y detenidamente, después de 2 meses nos demostró que incluso dándonos el mismo título y los mismos conceptos, existían cientos de contradicciones unos para con los otros.
Hermanos, la teoría del concepto es totalmente errante. Si Dios dio los pensamientos exactos, también tuvo que haber dado el lenguaje exacto. Exigía que el lenguaje sea específico para poder desarrollar también las ideas y que de esta forma existiera una hegemonía entre toda la palabra de Dios. De toda la obra de Dios, hermanos, podemos ver que Dios está interesado en los detalles. Si la inspiración, fíjense muy bien, no reside en las palabras, si la inspiración no está dentro de los modos y tiempos, entonces no existiría la exégesis. ¿Y cuál es la exégesis? Es el estudio palabra por palabra. Cuando uno estudia, queridos hermanos, lo vimos en la primera serie en los métodos de estudio bíblico, cuando uno estudia la palabra de Dios palabra por palabra y tú estudias su origen, si tú estudias qué es lo que significa en el original griego, en el arameo o en el hebreo, el estudiarlo palabra por palabra, esto te da una mayor claridad y entendimiento de todo el concepto que se está tratando a través de todos los pasajes. Si Dios pudo dar los pensamientos, con seguridad también pudo hacer que los escritores lo transmitieran con exactitud. Hay algo que sí respetó Dios a través de los escritos, que fue el carácter y la personalidad de los autores. Con eso sí, no intervino de ninguna manera. ¿Qué queremos decir con esto? Que a lo mejor en los escritos del apóstol Pablo podemos notar un carácter mucho más serio. Podemos notar un carácter de mucha exhortación, que no tenía, como decimos por ahí, pelos en la lengua ni filtros. Él plasmaba las palabras de parte de Dios de una manera con mucha autoridad, ¿verdad? Pero por el otro lado podemos ver a un Juan, por ejemplo, que escribe con un carácter y una personalidad mucho más amorosa, más tierna, con un tacto muy, muy específico. Vemos los escritos, por ejemplo, de Lucas, el Evangelio, el libro de los Hechos, un doctor que fue también un gran investigador y que le dijo a Teófilo que puso mucho detalle, ¿verdad? Y cuidado en cada uno de los datos que él iba a escribir. Y dentro de los escritos de Lucas también podemos notar su personalidad. A Lucas le gustaba mucho exagerar, ¿verdad?, las palabras. A él le gustaba mucho poder tratar de transmitir la seriedad de cada uno de los eventos. Esa parte de la personalidad y el carácter de los autores se respetó, pero la inspiración y el lenguaje siempre fueron también guiados por parte de Dios. Y terminamos con el inciso E, hermanos, dentro de nuestro primer capítulo de la bibliología. En esto creemos nosotros, en la inspiración que fue verbal y que fue totalmente plenaria. En la inspiración verbal y plenaria. ¿Qué significa verbal? Que la Biblia, fíjense muy bien, en sus palabras originales, desde la primera hasta la última, es el registro exacto de la mente y voluntad de Dios, tal cual quiso que fuese. La Biblia en sus palabras originales, esto es bien importante que lo entendamos. Por eso uno debe tener mucho cuidado en saber qué tipo de Biblia está leyendo, qué traducciones está utilizando, porque unas traducciones son muy apegadas a los escritos originales, pero muchas otras traducciones, por quererlas hacer con un lenguaje más entendible, se pierde la idea principal de los textos. Ojo, la Biblia en sus palabras originales, desde la primera hasta la última, es el registro exacto de la mente y de la voluntad de Dios. Por eso los grandes eruditos y estudiosos de la palabra sienten la necesidad de estudiar el hebreo y el griego, porque ya estudiando el hebreo y el griego, entonces ya podrían entender muchísimo mejor los escritos, por ejemplo, en su original. Pero cuando nosotros acudimos a las traducciones, debemos de poner mucho cuidado qué traducción estamos utilizando, porque muchos son separadas de su sentido original
y entonces ahí sí ya podría entrar el error del ser humano. Mucho cuidado con eso. Y en segundo lugar es plenaria. Plenario significa total. Todos los datos históricos, toda la ciencia que encontramos, los datos numéricos, las genealogías, los números que tanto encontramos en el libro del Pentateuco, Levítico, Números, Deuteronomio, tantos datos que encontramos, todos los temas, hermanos, han sido inspirados. Esto significa creer en la inspiración verbal, ¿verdad? Todo fue el registro exacto de la mente y de la voluntad de Dios, y plenaria. Desde el Bereshit, desde el principio, desde Génesis hasta el Apocalipsis, todo, absolutamente todo, es la inspiración de parte de Dios. Cierro con esta frase, amados hermanos. Fíjense lo que dice, gracias a Schaffer, dice lo siguiente: inspiración verbal significa que en sus documentos originales el Espíritu Santo dirigió la sección de las palabras usadas. Sin embargo, dice Schaffer, la personalidad del autor humano fue respetada al máximo y sus características como escritor fueron preservadas, al igual que su estilo y vocabulario empleados, pero muy importante, pero sin intromisión de errores. Esto nos los presenta Schaffer dentro de su estudio de la teología sistemática. Hermanos, espero que este estudio pueda ser de gran bendición para nuestras vidas, que podamos profundizar en nuestras casas cada uno de los puntos, y con la ayuda de Dios vamos a desarrollar esta serie de tanta importancia. Que Dios les bendiga, nos vemos en el próximo capítulo.